Buenos días con todos. El ponente de esta conferencia es el ingeniero Luis Carrión Pérez, de la especialidad de Ingeniería Geológica, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en Project Management, con certificado del tercer programa del Virtual Design and Construction for Stanford University, único certificado en Latinoamérica por Autodesk como especialista en BIM para estructuras, fundador de la empresa AdDrone, la primera empresa en drones en Perú, y fundador y socio de BIM Networks, Sociedad Anónima Cerrada. Asesor de diversas empresas en el desarrollo e implementación de BIM y GIS, tanto en Perú como en Ecuador, Bolivia, Chile, México. Beta tester en Autodesk, infraestructura para el futuro, y director del programa de BIM aplicado a minería en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida y las gracias por compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Bienvenido, ingeniero Luis Carrión. Muchas gracias, Epifania, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al ingeniero José Limo, al ingeniero Manuel Laurencio por la invitación. Para mí es un honor y un placer que me hayan invitado y poder un poco compartir a partir de conocimientos y a partir de experiencias cómo es que se aplica el BIM para infraestructura. Doy inicio a esto diciendo que es diferente. Es diferente la aplicación de BIM para infraestructuras a aplicación de BIM para edificaciones, que seguramente muchos de ustedes conocen. Y bueno, vamos a ver esas diferencias y a través de ejemplos prácticos, ejemplos que hemos realizado nosotros aquí en el país y ejemplos de afuera, cómo es que esta metodología es beneficiosa para poder entender los proyectos por una parte y también poder encararlos al momento de construirlos, ¿no? Bueno, vaya, cuando me digas, yo empiezo, así que estoy en la mano de ustedes. Sí, muchas gracias nuevamente por compartir sus conocimientos y estamos listos y deseosos de poder aprender de usted. Perfecto. Empecemos entonces. Buenos días, como les comentaba, les agradezco de nuevo a la Universidad de Sapienza. Es la primera vez que me invitan, o espero que no sea la última, para poder compartir estos conocimientos y sobre todo conversar acerca de una metodología que está siendo ya empezar a ser aplicada en diferentes proyectos, diferentes obras, en ingeniería en general en el país. Se está convirtiendo incluso en una norma poder trabajar con lo que es el BIM aplicado a los grandes proyectos. Ya desde el año pasado el gobierno empezó a tomar el BIM con la seriedad del caso para poder empezar a implementarlo. Estamos en una etapa de estándares. Incluso hoy día mismo salió un documento nuevo, que justo lo tengo aquí a la mano, que habla de lo que es la implementación del Plan BIM y la hoja de ruta del Plan BIM en el Perú hacia el año 2030. Le ponen 2030, pero considero que la metodología va a ser, va a aplicarse en mucho menos tiempo. Pero lo que dice acá es, después se lo voy a compartir si quieren, el objetivo es poner el Estado actual nacional y brindar una síntesis articulada de actividades propuestas para adoptar e implementar la metodología BIM en los 3 niveles de gobierno, dice. Entonces, este plan BIM, yo no pertenezco al plan BIM, pero el Ministerio del Interior tiene compañeros míos del BDC de Stanford, que son los que están tratando de trabajar junto con el gobierno de Inglaterra, del Reino Unido y junto con el gobierno de Irlanda,
el hecho de la adopción de la metodología y sobre todo de sus beneficios. Sí, muy interesante el documento, si tengo la oportunidad voy a compartirlo para que lo tengan allí y puedan verlo y dar sus opiniones también. Esa es por una parte, pero por el lado de nosotros vamos a hablar de otro BIM, del BIM aplicado a infraestructura, que es bastante interesante. Como le decía Epifania, tengo la suerte de ser el único certificado por la marca, por Autodesk como BIM para infraestructura. Eso no hace que no aplique otras marcas, por si acaso. En realidad el hecho de aplicar esta metodología, ya uno se olvida de las marcas. Uno trabaja con los software con los que más están orientados al trabajo que uno haga. Existen muchos software que pueden utilizar y creo que es uno de los primeras lecciones aprendidas que vamos a tomar el día de hoy, que va a ser el hecho de trabajar con flujos de trabajo, no con un software únicamente, sino con flujos que nos permitan tener eh, el modelo final, trabajar con el modelo final y poder después utilizarlo en alguna parte de nuestro proyecto. A la vez yo soy director de programa BIM para minería en posgrado, enseño en la UPC, vasta experiencia, alguna experiencia tengo, así que vamos a hablar alguna experiencia tengo, así que en algo puedo ayudar a que estos temas los tengamos más en claro, ¿no? La agenda va a ser bastante sencilla, vamos a hablar de infraestructura, un poco adelantándonos a lo que va a pasar. Lo que vamos a hablar es precisamente del BIM aplicado a infraestructura. Eso quiere decir que vamos a hablarlo en este caso desde el punto de vista del modelador. Si hablamos de BIM como metodología, yo acostumbro a separarlo en dos partes, ¿no? Acostumbro a separarlo en lo que es la parte de lo que viene a ser la gestión del proyecto con BIM y la parte del modelamiento BIM. Entonces son dos temas que van a trabajar en simbiosis, pero que tranquilamente pueden aprenderse por separado. La persona que puede gestionar un proyecto BIM no necesariamente tiene que modelar, y la persona que modela no necesariamente tiene que saber gestionar proyectos BIM. Son dos metodologías o dos formas de trabajo que van a trabajar juntas siempre. Obviamente si uno conoce la metodología y también el modelamiento y la administración de los proyectos con BIM, bueno, tiene gran ventaja. Pero generalmente los trabajos que yo hago son desde el punto de vista del modelador, y bueno, eso hace que tengamos la posibilidad de tener varias posibilidades de manejo de información, varias propuestas de manejo de información. El BIM viene también, la infraestructura también viene asociado a las nuevas tecnologías, las nuevas formas de levantar la información, el hecho de que la topografía ya esté cambiando, y ya no levantemos una carretera con estación total, sino que ya empecemos a levantarla con drones o con escáner láser. Entonces el uso de nuevas tecnologías va a ser fundamental también para entender lo que es el BIM para infraestructura. Vamos a ver dónde lo aplicamos, vamos a hacer unos ejemplos, los cuales la mayoría de los ejemplos he participado, de los 7 que hay ahí, por lo menos en 5 he participado, y vamos a ver las diferentes formas como aplicar el BIM para infraestructura en los diferentes proyectos. Hacemos un disclaimer aquí, no vamos a hablar de edificios, no vamos a hablar de Revit. El que aprendió Revit como BIM, muy bien, pero acá no vamos a hablar de Revit como software base. El Revit es un software más dentro del flujo, no es lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros son otros conceptos, como por ejemplo el flujo de trabajo. El trabajar entre software es más importante, el conocer cómo interactuar entre software para poder llegar a un modelo 3D es más importante que el mismo software en sí. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, vamos a aprenderlo un poco. Y empecemos porque el BIM en realidad es exactamente lo mismo como ustedes lo conocen, en la metodología BIM es tal cual ustedes la conocen. Es una metodología que va a involucrar el uso de mucha información, de centralizarse en modelos, va a tener entregables que van a ser distintos, y vamos a usar el modelo a lo largo de toda la vida del proyecto. Eso es un concepto tradicional.
También las ventajas son tradicionales porque vamos a tener la posibilidad de tener fiabilidad en los datos a lo largo de todo el proyecto, vamos a tener la posibilidad de compartir la información en un entorno colaborativo entre todos los que participen en el proyecto e incluso fuera de los que participen del proyecto, poder mostrarles de otra forma el proyecto que sea más entendible para ellos, ¿no? Y algo que es muy importante, y lo pongo al último porque es muy importante en realidad para nosotros, es la posibilidad de tomar de una mejor forma las decisiones y sobre todo minimizar riesgos. Si comparamos, digamos, presupuestos que se usan para poder elaborar un proyecto de infraestructura en comparación de un proyecto de edificaciones, es obvio que hay una diferencia notable, ¿no? De varios miles de millones de soles en algunos casos, ¿no? Hasta por eso les recomendaría que empiecen a pensar en el infraestructura de una manera seria, ¿no? Hasta por la misma cantidad de proyectos que van a haber. El Estado va a empezar a aplicar los proyectos de infraestructura en grandes proyectos. Entonces, hay toda una gama de proyectos y de oportunidades que van a aparecer pronto. Lo que les leía el Plan BIN hace un momento era el Plan BIN hacia el año 2030. En realidad, piensen implementar el año 2030, yo creo que no va a pasar eso. Va a pasar más rápido de lo que pensemos. Les comentaba que si bien lo pongo al último, no es para mí menos importante, es el hecho de poder compartir la información para una mejor toma de decisiones. Es importante entender eso, ya que es uno de los puntos claves al momento de encarar un proyecto en general y un proyecto en BIM en particular, ¿no? Y el BIM nos permite eso, tomar una mejor decisión y sobre todo minimizar riesgos tanto en costos como en tiempos. Eso es algo que es parte de la teoría BIM, pero creo que en la parte acá de BIM para infraestructura se va a notar de una mejor forma. Si bien es similar el BIM para infraestructura al BIM para edificaciones, la diferencia está en dónde lo aplicamos. ¿En dónde aplicamos el BIM para infraestructura? Ahí es la gran diferencia. Yo sostengo siempre que va a haber un BIM para plantas, va a haber un BIM para minas, va a haber un BIM para puentes, para túneles, para todo lo que nosotros vayamos a construir, se va a aplicar el BIM. Eso te dice la teoría BIM, ¿no? Pero dentro de lo que es los proyectos BIM para infraestructura, yo ya empiezo a conceptualizar otros temas puntuales, como por ejemplo los grandes proyectos. Carreteras, puentes, túneles, puertos, aeropuertos, metros. En el caso de los proyectos viales, y en el caso de todos estos proyectos tienen un común denominador que es muy diferente al hecho de modelar en el BIM para edificaciones, que es precisamente el dónde modelamos. ¿Cuál es nuestro insumo principal para modelar? Si los que saben Revit no me van a dejar mentir, tenemos un espacio en blanco y ahí empezamos a colocar nuestras paredes, nuestras puertas, nuestros pisos, pero no hay un tema de ubicación que tenga el Revit o que tengan los software de edificaciones o de plantas. No toman en cuenta un punto fundamental para los grandes proyectos, que es la georreferenciación. Entonces, un primer punto a tener en cuenta para aplicar la infraestructura es que debemos tener un lugar en donde colocar ese proyecto. Y ese lugar generalmente es la superficie. Y la superficie no es más que generada con algún tipo de levantamiento topográfico. Puede ser un levantamiento tradicional, no hay ningún problema. Puede ser un levantamiento con dron, puede ser un levantamiento con escáner láser, puede ser un levantamiento como usted lo desee. La exactitud del trabajo que van a hacer va a depender de ese primer insumo. Si yo levanto mi información con escáner, en donde tengo milímetros de diferencia entre cada uno de los puntos, ese va a ser mi error para los próximos procesos que vaya a hacer dentro del modelo. Si con el modelo voy a sacar un cálculo de volúmenes, de movimiento de tierras, por ejemplo, ese va a ser mi error, milímetros. El insumo principal, el insumo inicial es muy importante. Así como podemos usar topografía conceptual, como la que tiene Google Earth, o como la que tiene Bing, que trabaja con InfraWorks, o la que tiene ArcGIS, que trabaja también particularmente, ¿no? Entonces, esas topografías que son conceptuales nos van a arrojar
productos conceptuales, entregables conceptuales, ¿no? Yo no voy a pretender proyectar un canal sobre una tecnología que levantó Google Earth o que obtenió Google Earth. No debe ser así, porque no voy a tener datos reales finalmente, ¿no? El software o los software responden en realidad a la información que uno les otorga finalmente, ¿no? Si entrego información que no es de valor, que no es de calidad, el valor va a ser mínimo. Entonces, eso lo digo porque muchas personas que no conocen de libro de arquitectura dicen, no, pero tú no puedes, tú solamente haces modelos conceptuales, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? La información va a depender del insumo inicial que tengamos. Un paréntesis aquí, me olvidé de comentar algo que siempre digo, que creo que no lo comenté al inicio. No quiero que sea un monólogo, por favor. Ya tenemos bastante con conversar frente a la computadora y parece un monólogo. En realidad, las preguntas que quieran hacer en cualquier momento, por favor, en cualquier momento, en el momento que ustedes quieran, pueden escribirla, no hay ningún problema, para poder responderlas y continuar con la dinámica de los slides. Pero en cualquier momento que tengan alguna pregunta, por favor, háganla. No, repito, no me gustan los monólogos, así que agradecería que tengan eso en cuenta. Bueno, entonces, por ejemplo, el proyecto vial yo puedo proyectar un puente, puedo proyectar un túnel, puedo proyectar una vía, simplemente una carretera, así como que en los puertos puedo proyectar el master plan del puerto, el crecimiento del puerto a lo largo de los años, ¿no? O en el aeropuerto puedo trabajar los dos tipos de BIM con los que se trabajan en los aeropuertos, el BIM tierra, todo lo que es la parte tierra y la parte aire. En la parte aire tranquilamente podemos trabajar BIM para infraestructuras y en la parte tierra podemos trabajar BIM para edificaciones. La parte tierra generalmente es el edificio, ¿no? De los aeropuertos. Y la parte tierra es precisamente ¿cómo se llama? La pista de aterrizaje, en donde se toma prácticamente como si fuera una pista, se trabaja como si fuera una pista. Y la proyección de los ferrocarriles, metros, en las vías férreas también, sin ningún problema, se puede trabajar en misma infraestructura, tomando en cuenta, como les repito, ese insumo base que es la superficie. Y esa superficie, como les comento ya hace un buen rato, nos lleva a las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo aplicar el dron, cómo aplicar el escáner láser, cómo aplicar la nube de puntos, ¿no? Otra gran diferencia que hay entre los proyectos de infraestructura y los proyectos de edificaciones es el formato en el que se trabaja, la forma como trabajan los archivos. Es muy interesante, ¿por qué? Porque eh, cuando trabajamos bien para infraestructura, tenemos la posibilidad de trabajar gran cantidad de información. Es obvio que si yo voy a levantar 120 kilómetros de una carretera, voy a tener vasta información que manejar. Entonces, ¿cómo manejo esa información? De la forma tradicional, lo llevo al CAD, ¿no? Lo llevo al CAD y en el CAD trabajo esos millones de puntos. Definitivamente no. Lo bueno de los softwares para infraestructura, no importa el nombre, no importa el nombre del software, es que casi todos trabajan en un formato distinto, que es una base de datos. Me gusta este ejemplo. Imaginémonos que tenemos una hoja de Word, ¿no? Una hoja de Word la guardamos en un archivo .doc, ¿sí o no? El .doc, de una hoja escrita completamente con texto una hoja 4, puede pesar, pues, no sé, 20K, ¿no? 20K de tamaño de archivo. Si le pongo 100 páginas, puede pesar sus 2 megas. 2 megas, 1.9 megas, quién sabe, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Si escribo 1000 páginas, voy a tener 20 megas seguramente, o 18, o 15 megas, pongámosle 15 megas de archivo. Pero ¿qué pasa si tengo 6.000 millones de páginas? El archivo, el Word, no va a dar, no va a abrir un archivo de 6 millones de páginas. Para el Word es imposible. Mientras más grande sea el archivo, obviamente porque más información tiene, se hace más inmanejable. Por eso los formatos como tal, este es algo que acuérdense de mí hoy día 10 de octubre, 10 de octubre, ¿no? Sí, 10 de octubre. Los formatos como tal van a desaparecer. El DWG ya no va a ser DWG. Va a ser
un archivo que va a ser una base de datos. El Revit, el RBT, ya no va a existir más. El Revit, un archivo de 1 GB de Revit se vuelve inmanejable. ¿Por qué? Por el mismo formato como tal. O sea, el formato ya es obsoleto. Ya se vuelve obsoleto. Entonces, eso lo previeron bien los que diseñaron el software, los software de infraestructura, y trabajan con bases de datos. Las nubes de puntos se trabajan con bases de datos. ¿Ok? Son formas distintas de trabajar la información. ¿Ok? Entonces, ese es un concepto que hace también la diferencia del trabajo de verificaciones con el infraestructura. Tenemos varios entonces, ¿no? El hecho de trabajar sobre un entorno que es real, georreferenciado, definitivamente georreferenciado, donde la información de la ubicación geográfica de nuestro proyecto es mega importante, si no, no podemos avanzar, ¿no? Y segundo, la calidad de información que se tiene a través de una superficie. Y tercero, lo que comentábamos hace un momento, que se trabaja en otro formato, en otra forma de trabajo, que en este caso es el formato de archivos. Entonces, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Como les comentaba al inicio, algunos ejemplos sí he participado, en otros no he participado, pero definitivamente son ejemplos que los muestro porque creo que van a demostrar que estas aplicaciones nos permiten trabajar con el para infraestructura. Primero que vamos a mostrar es mi ejemplo favorito, que es la carretera N18. La carretera N18 es con lo que yo aprendí en realidad. El MIPA infraestructura es una carretera en Holanda, mis maestros fueron holandeses, así que tuve la suerte de estar con ellos para poder entender cómo es que se aplica el MIPA infraestructura. La carretera es impresionante, es exactamente igual a lo que terminaron de construir, porque la terminaron de construir el año pasado. Y a diferencia de lo que tenemos aquí nosotros, la diferencia es que nosotros eh, tenemos un proceso medio engorroso para poder hacer una obra, ¿no? Tienes que hacer el estudio inicial, después los términos de referencia, pasan 2 años y escogen al contratista, bla, 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 bla. O sea, acá no, acá, por lo menos en Holanda, la realidad para ellos es, eh, digamos, tener una empresa o un grupo de empresas que manejen todo el proceso, tanto el prediseño, el diseño, la construcción y el mantenimiento de la obra. O sea, estos patas tienen chamba hasta el año, por los próximos 25 años. Y no manejan un solo proyecto, y no manejan 3 o 4 proyectos. Es por eso que, como anécdota, cuando terminé la capacitación con ellos, les pedí que me vinieran a acompañar acá a Perú para poder enseñarnos, ¿no? Y me dijeron que no. Y no lo dijeron de mala onda, sino me dijeron que no podían porque tienen trabajo y harto trabajo. No tenían planificado moverse de Holanda porque tienen muchas responsabilidades. Entonces, ¿qué nos mostramos? ¿Qué tenemos aquí como lecciones aprendidas de este proyecto? Para empezar, es un proyecto de 18 kilómetros de carretera, en teoría pequeño, pero lo interesante de este proyecto es que tuvo muchos elementos diferenciadores. El primero, por ejemplo, el primer elemento que diferencia la N18 de otros proyectos es el producto final, el entregable final. El entregable final de este proyecto fue un modelo, el modelo 3D como tal. Lo que están viendo fue el entregable. O sea, olvídate de informe, olvídate de todo, olvídate de planos. El entregable final fue este. Imagínate construir sin planos, ¿no? O sea, a nosotros que desde el primer día de ingeniería nos meten los planos por todos lados, imagínate un mundo sin planos, un mundo que esté rodeado, todo lo que construyen con tablets, todos con tablets. Nadie construye con planos, no se usa una hoja de papel. Ellos lograron tener estos 27 kilómetros de carretera, lo lograron hacer a través de 150 corredores de civil.
que a la vez fueron 150 alineamientos de civil. Hicieron también un movimiento de tierra que pasó el 1.000.000 de metros cúbicos. También hicieron, esta carretera se hizo con aproximadamente 400.000 toneladas de base y de asfalto. Tanto 400.000 de base y 400.000 de asfalto. Más de 200 personas accedieron colaborativamente a esta data. Más de 200 personas. Aparte de los modelos hechos en civil, también incluye modelos en Revit, 25 modelos en Revit. O sea, no es que no utilicemos el Revit, utilizan el Revit también. Pero lo más interesante para mí definitivamente es el hecho de que el producto final es el modelo. Para mí eso es, cuando uno lo escucha, pues parece irreal, ¿no? Pero es así. El modelo tiene tanto detalle, que sirvió para construir la carretera. La carretera es tal cual lo ven ahí en el modelo. La terminaron de construir el año pasado. Entonces, para poder llegar a ese modelo existe un flujo de trabajo. Y aquí empezamos a hablar de flujos ahora sí. ¿Ok? En el cual tenemos mucha información que trabaja a la vez, muchos softwares que van a trabajar a la vez para poder alimentar el modelo. Obviamente según la data que uno maneje. Les comentaba inicialmente que la data principal es la topografía. La topografía inicial, en este caso, ellos la manejaron como nube de puntos, porque hicieron un levantamiento con dron. Y también obtuvieron unas fotos aéreas para poder obtener la realidad del modelo. Uniendo esos dos elementos, tenían la superficie donde empezaron a trabajar las propuestas de diseño. Y es otra de las funcionalidades favorables que tiene el BIM Verificaciones. En el BIM Verificaciones yo puedo tener sobre esa misma superficie 3, 4, 5, 10, 20, las que quieras de propuestas. Y puedes analizar la propuesta para saber cuál es la que va a servir finalmente al momento de construir. Entonces, la superficie, que es el elemento inicial, va directamente al software de modelamiento, que en este caso fue InfraWorks. Antes se llamaba InfraWorks 360, ahora se llama InfraWorks. Y ahí, sobre ese InfraWorks, sobre ese modelo, colocamos el alineamiento inicial para después convertirlo a un corredor 3D. Pero toda esa información ya se trabaja en Civil, ayudado por AutoCAD y ayudado por MX. MX es un software propio de los holandeses, que lo que hace es crearte un alineamiento principal. Y si se dan cuenta, aparte de las flechas que hay entre los softwares, también existen formatos que están entre los softwares. Por ejemplo, el Civil 3D para llevar información hacia el InfraWorks, ahí vas como IMX, SDF, Shapefile, FBX o DWG. Acá me faltaría uno, el LAN XML, que también se usa bastante, ¿no? Acá la información de la topografía fue llevada seguramente en un SW. Y la imagen también es un SW. ¿Ok? Elementos adicionales que no quiero modelar y que los tengo en un repositorio gratuito, puedo usar el 3D Warehouse. El 3D Warehouse, esos elementos que no tengo y que están ahí, los puedo tranquilamente llevar hacia el InfraWorks. Y también tenemos el Revit, mira. El Revit también está como parte del flujo. Además de eso tenemos el 3D Max. ¿Ok? El 3D Max para poder hacer algún tipo de animación, algún tipo de... que esté incluido dentro del modelo, ¿ah? Que esté incluido dentro del modelo, no quiere decir que está fuera del modelo. Esto lo vamos a ver en un ratito al momento de ver un ejemplo propio. También ellos llegaron a la parte de la detección de interferencias, los clash detection, a través de Navisworld. Ellos usaron Navisworld y también usaron Ball para poder actualizar la información ahí. En ese momento no existía todavía el BIM 360 o estaba en una etapa inicial del BIM 360. Entonces la parte colaborativa la hicieron a partir de Bolt o de SharePoint. Y también de Vice, que es un sistema de ingeniería propio que tuvieron ellos, también al momento de desarrollar este proyecto. Pero para completar el flujo, falta quien te maneje los tiempos y quien te maneje los costos. En este caso los tiempos lo manejaba el proyecto a través de un elemento que nos permite tener al final ese análisis de poder ver cómo crecería la obra o cómo crecería la construcción
dependiendo obviamente del proyecto en sí, ¿no? Entonces, todo el flujo BIM, que en el caso del BIM para edificaciones se diferencia, ¿no?, entre Revit y Navisworks, en este caso es una maraña de software que se usan continuamente y a la vez para poder obtener el resultado que ustedes vieron anteriormente. ¿Ok? A mí me parece genial la forma como encararon el modelo integral. Más genial aún que usen el modelo como un repositorio de información que permita eh, hacer que todos los participantes del modelo o todos los participantes del proyecto participen en el modelo. Esto es como construir una carretera. Este es el modelo que se anexa a la construcción de la carretera. O sea, ese modelo que tenemos en Infraworks le sirvió a los holandeses para poder construir esa N18, esos 28 kilómetros de carretera. Pero no es la única forma. Yo puedo hablar de diseño, pero también puedo hablar de la forma como muestro el proyecto a personas que no son técnicas necesariamente. ¿Cómo haría para presentar el proyecto a un inversionista que no entiende nada de planos? ¿O cómo haría para mostrar el proyecto a una persona afectada por la construcción del proyecto? ¿No? Para que vea que no va a pasar nada, ¿no? ¿Cómo simulo esas cosas? Para eso vamos a ver otro ejemplo que me gusta bastante, que es de mi amigo Johnny Mora, un arquitecto eh, costarricense, muy amigo mío, y con él hicieron este proyecto, el proyecto del Canal de Panamá, la expansión del Gate 4, en donde tienen estructuras con puertas rotativas y tienen estructuras que aseguran justamente la vía y el intercambio con agua. Está en el que aquí en ese momento está en el Water Saving Basin. Water Saving Basin. Sí, Basin creo que es. Bueno. Entonces, vamos a ver cómo. A mí me gusta mostrar esta diapositiva, la que sigue, porque es bastante reveladora en cuanto al avance de cómo el software ha ido evolucionando, ¿no? Hay que entender que este proyecto del Canal de Panamá terminó el año pasado, empezó en 2008 y terminó en 2018, ¿no? Fueron 10 años de construcción. ¿Ok? Pero vamos a ver acá, me gusta mostrar esto porque vemos un poco cómo va variando el software en sí, ¿no? Si tenemos acá esto, detalles pobres, ¿no? ¿Dónde están los árboles, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo ver la información? Acá hay una vista bien pobre, ¿no? El software iniciándose, es más, no se llamaba en ese momento Infraworks, era duro compartir información, se veía malísimo o no se veía muy bien el proyecto inicialmente, pero la segunda versión del software, que fue 3, 4 años después de que iniciaron el proyecto, ya por lo menos se ve otra cosa, se ve un modelo más serio. Obviamente hay algunos temas que no, que no han tomado en cuenta acá, por ejemplo el renderizado, ¿no? ¿Ok? El renderizado en este caso, pero el renderizado en el caso de los software para infraestructura es automático. O sea, tú trabajas sobre un entorno, eh, sobre un entorno que ya tiene renderizado. Porque vemos que el agua se mueve, vemos mucha realidad en los ríos, en los autos, en los postes. Todo va a tener una realidad que va a ser permanente al trabajo en el modelo. A diferencia de los modelos para planificaciones que necesitas definitivamente, eh, ¿cómo se llama? Modelar para poder, perdón, renderizar para poder tener un detalle más específico de lo que estás modelando, ¿no? Siempre necesitas renderizar. En cambio, en el BIM para infraestructura, no, trabajas renderizado, por así decirlo. El espacio en sí ya está renderizado. También es bastante impresionante ese concepto. Pero lo que le quería mostrar era precisamente cómo es que comparten la información a gente que no conoce técnicamente nada de ingeniería. La forma como los comparten ellos es a través de otros dispositivos. En este caso, puede ser un iPad,
Puede ser lentes de algún tipo como HTC u Oculus, o un Google Cardboard, también puede ser. Puede ser un iPad también, o un Microsoft o los Ellens. En realidad, el hecho de convertir o poder tener el modelo en un formato que sea amigable para las personas que no pueden ver el modelo, o ver los planos y ver cómo sería el trabajo, es fundamental, ¿no? Es fundamental para poder entender al resto de actores de este proceso. Yo no voy a pretender llevar un plano a una reunión donde va a haber un inversionista, prefiero llevar 1000 veces un modelo 3D. Pero cómo ellos lo generan, y eso fueron un poco más allá y se fueron a compartir en realidad virtual a través de la publicación de escenarios en un iPad o la generación de modelos que puedan ser leídos por Oculus o por Google Cardboard a través de Navisworks o el renderizado en la nube con un render plugin. Y acá o utilizando también un plugin de Live Stingray, que Stingray es un software también que pertenece a la familia de Autodesk. Pero acá hay un software que yo resalto y que les recomiendo desde ahora que vayan ahí googleando, que es el Fusor. Este software es totalmente impresionante. Lamentablemente no lo enseñan acá. Estoy buscando a alguien que me enseñe Fusor, la verdad, porque creo que completaría un poco más mis modelos. Pero es impresionante el entorno de trabajo. Me parece que tiene una limitante con respecto al tamaño de los modelos. Pero si ven cómo trabaja, es muy impresionante el trabajo con Fusor. A mí me gusta mucho como es Fusor. Pero no solamente en Google Cardboard o en iPad o en HTC Vive se comparte información, sino también en HoloLens. Para eso necesitamos ya ir a formatos como el FBX y hablar modelos con 3D Max o con Unity o la combinación de 3D Max con Fusor. Entonces, obviamente, si yo llevo a una persona que está en la zona de trabajo del Canal de Panamá y está en contra del proyecto y si le muestro cómo queda el proyecto con unos lentes de realidad virtual, va a entender de mejor, a lo mejor no acepte de una primera manera, en un primer momento, pero va a aceptar el proyecto, lo va a entender mejor utilizando unos dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada o modelos 3D. Entonces, hasta para eso sirve el BIM, para poder comunicar de una manera distinta el proyecto, ¿no? Y obviamente, no solamente pasa con ese tipo de proyectos, vamos a ver otro tipo de proyectos, en este caso, y empezamos con los proyectos en los que sí he participado. En este caso, con mi empresa hicimos el túnel de este enlace que se llama Quilicura, que es un enlace que está construyendo ahora las afueras de Chile, justo en el mes de, no, afuera de Santiago, perdón. Justo el mes de noviembre voy a viajar allá para darle un vistazo al proyecto. O invitado porque ya no pertenezco al grupo técnico, pero me han invitado para ver cómo está quedando el túnel, que fue lo que proyectamos. Lo que proyectamos nosotros no fue el enlace, sino lo que nosotros trabajamos fue el túnel en sí, con varios software a la vez, generamos el túnel. Eh, y vamos a hacer un video de eso, vamos a ver un video de cómo voy a compartir pantalla, la totalidad de pantalla, para así poder ver el videito del túnel. Vamos a hacer el video del túnel. Y este es el túnel, ¿ok? ¿Qué fue lo más complicado del túnel? Esta es una de las primeras corridas del túnel, no es la corrida final, en donde tenemos los ventiladores, las señalizaciones, todo eso no lo mostramos en este video. No puedo mostrar no puedo mostrar el ejemplo, pero lo muestro de una etapa inicial, por lo menos para que vean cómo fue. Lo más difícil, lo más complicado fue la sección típica de este túnel. Construir la sección típica fue lo más complejo porque es muy específica la sección típica. Entonces, con las plantillas que tenía el Infraworks obviamente no se podía construir, así que hicimos un flujo para poder construir las secciones, que lo vamos a ver en un momento. Esta sección típica me refiero. A esto es a lo que me refiero. No había un
un modelo o una plantilla, porque todos son rectas, ¿no? Aquí es medio redondeada, entonces tiene otra connotación el hecho de generar este, este túnel, ¿no? El hecho de tener el, este, nuestro, nuestra sesión típica fue lo más complejo al momento de trabajar. Entonces, voy a mostrarles también, acá creo que tengo el flujo. Sí, aquí tengo el flujo nuestro del túnel Quilicura, porque el flujo es muy importante que lo conozcamos, lo voy a poner en el PPT después, así que. No, terminamos siempre en Infrared 360, como software de modelamiento, en 3D Warehouse, que es un repositorio de SketchUp, en formato DAE, trajimos la data, que al final terminó en la nube Autodesk. Decidimos también trabajar con formatos más, más conocidos, como el Civil, para poder generar los alineamientos, los perfiles, las secciones. Pero en lo que es el Revit me sirvió para poder llevar en formato IFC, que fue al final quien mejor trabajó en ese momento con Infraworks para poder obtener el resultado final. Entonces, no solamente teníamos la posibilidad de almacenar la información, sino también teníamos la posibilidad de guardar la información en un repositorio en Google Drive. Si bien compartíamos antes a través de Infraworks 360, que es impresionante, ¿eh? Porque antes, hace 2 años que hicimos este proyecto, el BIM 360 podía crear grupos de trabajo y entre esos grupos de trabajo, dentro del Infraworks 360, dentro del Infraworks 360 podía crear mi grupo de trabajo y entre ellos solamente podíamos ver el modelo. Después esta funcionalidad desapareció para darle paso al BIM 360. Así que, pero tenemos también, ¿qué pasó dentro de Infraworks? ¿Qué pasaba dentro de Infraworks al momento de crear nuestro elemento en 3D? Aquí está, este era. Ese no era, este era. ¿Ok? Dentro de Infraworks había un flujo en el cual se revisaba la información, se importaba la superficie, se importaba el ortofoto, se creó la superficie en sí, y ahí empezaba a modelar el túnel modelado de carretera, de acuerdo a lo que íbamos a hacer. La propuesta de Infraworks, si es que no era aprobada, se revisaba, y no era aprobada, regresaba a la superficie, y si se decía así, se compartía para después tener en un servidor el acceso a la nube Autodesk. Entonces, vamos a ver precisamente que estos A y B son dos formas distintas de darle información al modelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso de el civil, el perfil de terreno, el alineamiento del rasante y modelo del corredor, pasaba a revisión y ya saben que se estaba bien. ¿Ok? Finalmente, para poder, esto es la B, que es la parte de la señalización. Acuérdense que estamos en la A y la B, ¿no? A, B, A, B, A, B, A, B. Tenemos entonces la posibilidad de trabajar con otros formatos, así que CHAP también, y exportarlo como DAE. DAE es el que mejor, para mí es uno de los mejores formatos 3D para trabajar entre software conocidos, ¿no? Por ejemplo, entre el Civil con el Infraworks o el Civil con Navisworks, por ejemplo, ¿no? Pero este flujo nos sirvió o esta combinación de flujos nos permitió crear un modelo 3D del túnel que al final fue, obviamente, aprobado. Así que es diferente el flujo. No es que, un poco para definir el tema, ¿no? No es que exista una sola forma de trabajo. No. Existen varias formas de trabajo. Yo para, por ejemplo, hacer el flujo del túnel Quilicura, me inspiré en el ejemplo de Holanda, pero no tiene nada que ver. O sea,
No tiene absolutamente nada que ver. Tengo la posibilidad de manejar esa información de Holanda, pero no tiene nada que ver con respecto al puente. Obviamente son formas muy distintas de trabajar. Me parece que hay una pregunta. Aquí está. Me pregunta, buen día Henry, ¿cómo vas? Me pregunta Henry, aparte de Civil 3D, ¿qué otro software de diseño de carreteras recomiendes? Hay un montón. El nombre uno más, el InRoads de Bentley, ¿no? O el Istran, que tanto le gusta a algunos el Istran, pues. Hay varios software de diseño de carreteras, muchos. Eh, yo nombro Civil 3D porque al final es lo que más uso, ¿no? Me dice Julio que para el 5D existe un software que interactúe con Informador Civil 3D, como las, por supuesto que sí. El Presto de 5D podemos llevarlo a Navisworks, por ejemplo. Podemos llevar los modelos a Navisworks sin ningún problema. Me parece que incluso que hay una versión de Preston que acepta FX, me parece. Que tú que puedes ponerlo como FX. Pero bueno, pero la respuesta sería, si conozco alguno, el Navis. Si es que queremos interactuar 4D o 5D. ¿Ok? Sigamos entonces, porque aquí lo que faltó mostrar es que nuestros amigos chilenos usaron toda esta cantidad de software, toda esta cantidad de programas para poder mostrar de la mejor manera su proyecto. No dudo que hayan usado todos, pero, ¿ok? Entonces, mucho software a la vez trabaja, mucho software. Acá no hay un flujo en sí, pero sí un listado de de la cantidad de software que usaron ellos para poder implementar su solución. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo más, un ejemplo adicional que es el que da San Ildefonso. Esto queda en Trujillo. Es un trabajo que hicimos con el ingeniero Jorge Montenegro. Jorge Montenegro es el actual ministro de Agricultura. Y con él hace 3 años, no, hace 2 años, hace 2 veranos hicimos este proyecto, que fue una respuesta a lo que pasó en el fenómeno del Niño. Si recuerdan, en el fenómeno del Niño Trujillo se inundó, Trujillo colapsó, porque, bueno, no tenía los recaudos necesarios para la activación de esta quebrada aquí. Aquí donde está mi mouse, arriba de Trujillo, eso se llama la quebrada San Ildefonso. Y esa quebrada fue la que se activó justamente el año que pasó el evento. ¿Ok? Vamos a ver, acá tenemos, lo primero que nos pidió el ingeniero fue simular cómo había sido la lluvia en ese momento. Los software nos permitieron determinar que caía por aquí, caía por acá, y un hilo recorría así. ¿Ok? Y tenemos el modelo en sí ya. Esa información, la información de la quebrada la levantamos con drones, y la información de Laredo, que me olvidé de comentarles, es el pueblo que está al costado. Acá este pueblito de Laredo, esta ciudad de Laredo, pero tenemos áreas que son áreas agrícolas. ¿Ok? Entonces lo que se hizo después de hacer un estudio con drones de aquí de la zona de la quebrada y también de la zona de Laredo, se hicieron dos estudios paralelos. ¿Ok? Ahí está la quebrada. Y después viene la propuesta de los hidrólogos y los ingenieros civiles acerca de cómo mitigar una lluvia que sea 100 veces mayor a la que nosotros hemos tenido en el fenómeno del Niño. Para eso los hidrólogos usaron software de alto nivel para poder determinar cuál era el flujo. Y vamos a ver ahora justamente ese flujo aplicado. Ahí está. Yo voy a ir. ¿Ok? Tenemos entonces, no solamente tenemos la topografía, el análisis, sino también tenemos, por parte de los ingenieros civiles, qué tipo de diques podía sostener de la mejor manera el flujo. Acuérdense que aquí estoy simulando una lluvia que era 100 veces mayor a la que pasó en el año de... Este, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el proyecto? El proyecto terminaba en que todo ese flujo que
que se captaba, llega una bocatoma y esa bocatoma discurre en un canal. Vamos a ver ahora el proyecto, un poquito más adelante, que estamos viendo las zonas en donde ha habido algún problema. Y ahí tenemos, vamos a ver ahorita, justamente vamos a ver un poquito porque ahí está, ahora sí, esta es la bocatoma. Ahí llega ahí va a llegar todo el flujo que sobra, entre comillas, y va a derivarse en un canal que va a llegar hasta el río Moche. Pero este es un canal, no es un canal cualquiera, es un canal que pasa por los lugares en donde serían los más beneficiados, obviamente, los campesinos de la zona del Laredo. Así que, ¿ok? Llega finalmente, como ven, como van a ver ahí, van a llegar finalmente eh, al río Moche. Va a desembocar todo en una estructura que está en el río Moche. Este proyecto se empezó a construir en agosto de 2018. Se construyeron algunas de los diques, creo que unos 4 diques ya estaban colocándose hasta que el gobierno regional de La Libertad decidió no seguir con el proyecto por cuestiones políticas, lamentablemente, y otro proyecto más que se quedó en el aire por culpa de una edición política. Por eso digo, ¿no? Por eso digo siempre que la posibilidad de utilizar o de aplicar BIM siempre va a depender de una edición política. No me refiero a que los políticos tengan la decisión, sino que la decisión tiene que ser una decisión gerencial. Me suena mejor gerencial, ¿ok? Alguien que tenga el poder de decisión diga, ¿saben qué, muchachos? Apliquemos BIM. Pero ingeniero, no, apliquemos BIM. Eso pasa en el proyecto voy a mostrarle un proyecto de un puente. En el proyecto del puente, la gerencia de esa empresa ya estaba convencida que tenía que hacer BIM. Ya se había preconvencido, ¿entienden? Acá la decisión, si bien la tomó el gobierno regional, me parece que por cambios del gobierno, problemas que hubo, lamentablemente esta obra quedó en el abandono. Henry, me dice Henry, para el proyecto de Trujillo, el modelo de entorno que muestra cómo tú tuviste. Del resto de elementos que no levantamos aproximadamente de lo que ves un 60%. El resto lo obtuve de la combinación de ¿ok? Utilizamos una combinación aparte de lo que levantamos en el Laredo y levantamos en el Alfonso, utilizamos una topografía que era 1.5, tenía curva de nivel a 1.5 C que nos otorgó el gobierno regional, ¿no? Sobre esa topografía pusimos una topografía detallada nuestra, ¿no? Epifania dice, para el proyecto de quizás esta tecnología podría disminuir riesgos y costos, por supuesto que sí. Definitivamente una de las ventajas de tener modelos 3D es poder costear primero, saber cuánto va a llevar el alcance de la inversión. Y segundo, equivócate en el modelo. Equivócate 1000 veces en el modelo, ¿no? Es mejor equivocarse en el modelo a equivocarse en la construcción, ¿no? Ahí perdemos tiempo, perdemos dinero. Es mejor equivocarse. Y por eso las etapas, en los proyectos BIM, las etapas de prediseño y diseño son a veces hasta similares a las etapas de construcción. Me refiero a tiempos, ¿no? Los tiempos son diferentes. Acá solamente terminas tu primer estudio, ya se acabó tus estudios de preinversión, o sea, ya no hay más. Y tienes que asumir eso como para hacer el proyecto. Y ese es un problema grande. ¿Por qué? Porque conlleva errores, o sea, siempre hay extensiones de tiempo, siempre hay que me falta presupuesto, las famosas adendas, todo eso lamentablemente pasa en los proyectos tradicionales. Con el proyecto BIM eso no va a pasar. Si tú aplicas la metodología BIM, eso es imposible que pase. Porque tú te vas a equivocar en el modelo antes de proponerlo. Y eso es uno de los hechos fundamentales de trabajar con BIM.
Hoy llevamos una hora. Vamos a presentar un proyecto más. Me pregunta, para el proyecto de túnel, ya, cuando sí, ya lo respondí. Vamos a ver este último proyecto, que es el proyecto de, o mejor, esta es una carretera, esta es una mina y esta es una ciudad. Vamos a ver la ciudad primero, ¿ok? Vamos a ver la ciudad primero, vamos a ver la punta. Modelamos toda la punta en 4 horas. Levantamos con drones en 4 horas la punta. Lo procesamos desde que terminamos hasta el día siguiente. Hicimos un modelo 3D rápidamente donde independizamos esta información que nos demoró 2 días. Y hicimos una simulación que nos demoró un día. O sea, prácticamente este modelo se demoró en realizar 4 o 5 días como máximo. ¿Y qué hicimos acá? Independizar cada uno de los edificios. Cada edificación todos los elementos están independizados. No solamente la edificación. Yo hago clic sobre ese elemento y aparece una imagen. En realidad, los árboles, las carreteras, todos los elementos son independientes. Todos. De tal manera que yo otra cosa importante es que me puedo enlazar a una base de datos, una imagen 360 si quiero, como esta acá, una imagen 360. Incluso puedo entrar, si me permiten, obviamente los dueños, entrar a alguna edificación. En ese caso, los bomberos nos permitieron entrar y pudimos entrar mucho más allá, ¿no? Y si tuviera información sobre los elementos que están ahí adentro y hago clic, pudiera tener información sobre los elementos. Entonces, y no solamente podemos ver la información superficial, ¿no? También podemos ver la información por debajo, por así decirlo. Obviamente infiriendo, porque no existe una base de datos de CEDAPAL con respecto a lo que es las redes de agua, podemos inferir justamente lo que son todas las redes de agua de la punta a través de los buzones. Es conceptual totalmente, obviamente, ¿no? No es real, pero tenemos justamente esa posibilidad de mostrar ese tipo de ejemplos. Pero no queda ahí. No queda ahí porque la punta es un lugar que está obviamente pegado al mar, y lo que hicimos fue el mayor peligro que tiene la punta es obviamente la posibilidad de ver un maremoto, de hacer un maremoto. Y tomando información de la División de Hidrología de la Marina, hicimos este maremoto. Simulamos como en 2 horas, solamente pasan 2 horas para que la punta lamentablemente queda totalmente copada de agua hasta cierto nivel. ¿Se dan cuenta? Mira, va subiendo el nivel. ¿Para qué sirve también este tipo de elementos? Para rápidamente identificar cuáles son las zonas más altas, que al final para la punta son las zonas de seguridad. Este modelo fue premiado por Autodesk en algún momento porque por la combinación de información que se tiene y por la posibilidad de hacer análisis de este tipo. Así como podemos hacer análisis de ¿cómo se llama? De edificaciones, perdón, de huaicos, de inundaciones, podemos hacer análisis de huaicos. No, en el San Ildefonso, si bien quedó ahí, no se hizo el proyecto, se está trabajando ahora un proyecto de ¿cómo se llama? En Tacna, muy similar al proyecto de San Ildefonso, a este proyecto de aquí. Entonces, ya el Ministerio de Agricultura, que es uno de los ministerios que está trabajando conmigo, estoy asesorándolos a ellos esos temas de infraestructura, ya están trabajando con esta posibilidad. Tacna va a ser uno de los primeros beneficiados, si Dios quiere. Estamos empezando a hacer un trabajo de análisis de cómo evitar que cuando exista un problema, algún problema de lluvia, no llegue a afectar a la ciudad. Así que eso lo voy a explicar solamente la próxima semana cuando termine el proyecto. Ahora estamos en pleno desarrollo. Pero eso es lo que quería mostrarles, señores. Quería mostrarles que hay otra forma de mostrar el BIM, otra forma de trabajar en BIM. No hay una sola forma, sino que tenemos
otra forma de encarar el BIM para lo que son edificaciones. Entonces, un poco la idea era mostrarles eso y si tienen alguna pregunta adicional, me olvidé de mostrarles esto. Si tienen alguna consulta adicional también, podemos, aquí está, perfecto, un ratito. Cualquier otra consulta adicional, aquí tengo mis redes sociales para que me puedan preguntar, compartir algún interrogante. Aquí están las redes sociales. Vamos a compartir ahora. ¿Ok? Entonces, hay muchas aplicaciones que se pueden... El tiempo queda corto siempre, una hora queda bastante corto para poder seguir explicando tantos otros proyectos, tantas otras ventajas de trabajar con infraestructura. Definitivamente es otra forma de encarar el BIM, y esa otra forma que vemos en el modelo también se encara en la parte de lo que es la administración y de los proyectos en BIM. Otro tema importante es la aplicación de las tecnologías, ¿no? El hecho de aplicar los drones, el hecho de aplicar el escáner láser, que son herramientas que nos van a permitir tener otra forma de levantar la información. Les agradezco de nuevo a los ingenieros y a los ingenieros Emanuel y José haberme invitado, a Epifania por haber invitado. Sé que esto queda corto siempre, pero bueno, de mi parte, cualquier otra invitación que tengan conmigo, estoy gustoso de seguir compartiendo estos conocimientos. Si tiene alguna pregunta inicial, por favor, Epifania. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Bueno, muchas gracias por está súper interesante. Yo también hice una pregunta y bueno, se quedan en el tintero algunas preguntas. De repente si nos podrías, bueno, a título personal, si podrías darnos algunas precisiones acerca del dron que utilizan, ¿no? ¿Cuáles son las características? No sé. Bueno, en cuanto a drones, hay diferentes tipos de drones. Hay diferentes tipos de drones que se pueden aplicar para aplicar esta metodología, desde los drones que usan fotogrametría hasta hay muchos tipos de drones. Ahora existen los drones RTK que tienen un GPS incorporado. Se dice que trabajan de mejor manera, pero en realidad no. La tecnología RTK considero todavía que está en pleno estudio, pero con fotogrametría se pueden alcanzar muy buenos resultados siempre y cuando se tenga una red geodésica. El dron, hay que entender, Epifania, que es simplemente un pretexto. El dron es el elemento que lleva, el vehículo que lleva una cámara. Y en este caso, lo más importante es la cámara que tiene el dron. El dron puede tener una cámara multiespectral, puede tener una cámara lidar, que es al final láser. Puede tener una cámara normal 4K que puede tomar excelentes fotografías, y depende del dispositivo que tenga el dron, se levanta la información. Repito, esto es variado, podríamos conversar toda una clase de esto, pero ahora el más conocido es el Mavic Pro, que es un dron de la fábrica de DJI, y que DJI es la principal constructora de drones en el mundo. Y bueno, lo que recomiendo es fotogrametría por ahora y una muy buena red geodésica, eso sí, ¿no? Antes de poder levantar la información con los drones. Bien, muchas gracias. A nombre de la Universidad Católica Sede Sapiense y del programa de estudios de Ingeniería Civil y de todo el equipo de webinar, y en especial del ingeniero Manuel Laurencio, les estamos muy agradecidos y totalmente satisfechos por la charla que nos has brindado. Realmente una hora es muy poco, pero hemos aprendido, bueno, al menos he aprendido un montón de esta tecnología, y realmente en el Perú todavía creo que estamos en tierra virgen, ¿no? Donde se puede aplicar una serie de proyectos.
así es, yo considero eso, estamos en una etapa inicial, una etapa, esta pandemia por lo menos ha servido para que muchas personas que no conocen las diferentes aplicaciones de BIM empiecen a conocerlas. Eh, Ujú. el hecho de aprender esta metodología aplicada a infraestructuras en realidad es importante y es necesaria porque el mercado va a pedir este tipo de profesionales, va a pedir modeladores BIM. Y yo creo que estamos ya saturados de modeladores de edificaciones. Ahí ya no está el campo de acción. Hay muy buenos profesionales, excelentes compañeros míos y no compañeros míos que trabajan muy bien en BIM para edificaciones. Pero el campo es aquí, en la infraestructura, en las carreteras, en los túneles. Los grandes proyectos que va a lanzar el gobierno no son de edificios, ¿no? Entonces, Ujú. los grandes proyectos van a ser proyectos de infraestructura grande. Entonces, hablar ¿cómo se llama? De lo que es el Revit, como soy yo, en realidad, a mí me dicen que soy anti-Revit, pero no soy anti-Revit. Yo al contrario, pongo a Revit en su justo lugar en un mundo que es mucho más grande de lo que se piensa. Entonces, yo tuve la suerte de aprender diferentes formas, ¿no? Aprendí el BIM, pero directamente para carreteras. Entonces, es una forma distinta de aprender el BIM. Las universidades tienen que enseñar BIM de todas maneras dentro del pregrado. Es más, deberían pensar en tener el título con mención en BIM, porque eso va a ser un gol en el mercado. Va a ser un gol en el mercado. Ingeniero civil con mención en BIM definitivamente va a ser que rompan el mercado. Yo lo planteé en la UTP hace 6 años y la UTP no tomó la sugerencia y, bueno, 11 años después que enseñé, lo están haciendo, ¿no? Entonces, porque los profesionales van a ser muy buscados en el mercado. Enseñar la metodología, enseñar diferente, creo que ya es el momento, ¿no? Dejarnos de la topografía tradicional, que sea como base, definitivamente sí, pero que no sea el fin, ¿no? Es un momento de cambio, y no solamente es un momento de cambio en el país, como parte tecnológica, ¿no? Sino como un momento tecnológico en el cual se está pidiendo, digamos, que esta metodología ya sea aplicada y hay un plan ya para poder hacerlo. Como le digo, salió hoy día. Minutos antes de que nos conectemos, ya mis compañeros me mandaron el plan que acaba de salir. Entonces, ya hay un tema mandatorio, hay un tema de gobierno. Ujú. Entonces, va a pasar lo mismo que pasó hace 30 años, que hubo el cambio de dibujar a mano a dibujar en computadora. Ujú. El que no dibujó en computadora, el que no aprendió a dibujar en computadora se quedó sin trabajo. Va a pasar exactamente lo mismo en Así unos es. pocos años, ¿no? Apúntenlo, repito, 10 de octubre del 2020. Va a pasar eso, va a pasar eso. Yo no doy más de 2 años a que se aplique la metodología BIM acá. Más de 2 años, voy a exagerar, pero Ujú. ya va a ser mandatorio dentro de 2 años. O sea, ya todos los proyectos van a pedir. Entonces, van a pedir ingenieros en BIM y ¿dónde me voy a quedar si no sé BIM? No me voy a quedar si no tengo estudios de BIM, si no sé, si no me he actualizado. Pues va a pasar eso, va a pasar eso. Definitivamente. Hay una pregunta, creo. Sí, creo 20 de que julio me dice, para el planteamiento de vuelo, por ejemplo, para un canal, ¿se usa un modelo preliminar a nivel conceptual con curva de infraworks? No, 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 no. Lo que se usa es un plan de vuelo sobre generalmente sobre un KML de Google Earth, que no sé, que se toma simplemente como un preliminar, la imagen más que la superficie. Y sobre ese Google Earth se planifican los puntos de control primero y segundo, todo lo que es el plan de vuelo en sí, para poder tener. Los puntos de control son fundamentales en un levantamiento topográfico con dron. Si uno no tiene la garantía suficiente, va a tener errores. Si uno levanta una información solamente con el dron, con el GPS del dron, va a tener errores. Siempre debe tener un apoyo en campo que es la red geodésica. Punto de control en campo que nos permitan
hacer el match entre lo que levanto con el dron y lo que voy a tener en el resultado final en campo. Eso sería, Julio. Agradezco la pregunta, agradezco la oportunidad, vuelvo a agradecer al ingeniero Epifanio, perdón, Epifania, perdón, vuelvo a agradecer al ingeniero Limo, al ingeniero Laureano por la oportunidad, y bueno, cualquier otra opción, otro momento en que quieran que haga alguna exposición de drones, láser, nuevas tecnologías, no tengo ningún inconveniente. Sí, muchas gracias, ingeniero Carrión. Y bueno, a nombre de la Universidad Católica Sede Sapiense, nuevamente las gracias. Y Oh. bueno, se le está otorgando un diploma en reconocimiento a esta ponencia, ¿no? Muy interesante, muy buena para todos. Y está firmado por la decana de la Facultad de Ingeniería, la ingeniera Paola Arellano Tume. Muchas gracias nuevamente y esperemos que esta no sea la primera ni la última de las charlas que se vayan a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias.